Hoy vamos a ver, dentro de la misma serie que estamos estudiando, Transformados a su imagen, un nuevo tema que es integrando la naturaleza generosa de Dios. Dios está poco a poco trabajando en nosotros, transformándonos poco a poco. La salvación se recibe en un momento, pero la transformación es un proceso, y a veces es un proceso largo. Ya vimos algunas formas como Dios nos transforma. Hoy vamos a ver cómo se puede integrar la naturaleza generosa de Dios en nosotros. Y es un tema difícil porque la generosidad no es la más común de las prácticas, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Es algo así como que no nos gusta mucho que nos pidan dinero. Pero la generosidad no se trata de que nos pidan y demos. La generosidad se trata de que nazca de nuestro corazón dar, bendecir a los demás. Y esto es una práctica que no se realiza mucho porque realmente se desconocen los beneficios que aporta la generosidad. Igualmente también se ignoran los principios que hacen funcionar a la generosidad a nuestro favor. La generosidad es una bendición de parte de Dios para bendecirnos a nosotros. Es como ese corazón de campesino que Dios a veces pone en nosotros para que sembremos con generosidad y vamos a cosechar con generosidad. Los campesinos no tienen problema para entender, los sembradores, los agricultores no tienen problema para entender este principio. Dicen, quiero una cosecha abundante, pues tienen que sembrar con abundancia, así de sencillo. Pero ya en la vida real, nosotros que no somos campesinos, nos cuesta trabajo entender este principio de la siembra y la cosecha. Entonces, obviamente no nos gusta sufrir escasez, no nos gusta pasar por crisis económicas, pero eso es el resultado precisamente de violar los principios que rigen la generosidad, como Dios nos la ha enseñado. Entonces, ya sea que se violen intencionalmente o por ignorancia, el resultado es el mismo: la ruina, la desgracia, la falta de recursos. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo funcionan estos principios modelados por Dios mismo. O sea, es Dios la principal fuente de generosidad en el universo, ¿no? Dios en su forma de Padre, Hijo o Espíritu Santo es generoso, es su naturaleza. Siempre ha manifestado su generosidad y por amor a nosotros, pues todo lo ha hecho y nos lo ha ofrecido, pero no así como que ahí tienes. O sea, nos da generosamente, abundantemente, empezando por la vida misma. Yo creo que todos los que estamos aquí y mucha gente afuera está viva y está bien, qué bueno que tienen vida. Pero Dios no nos da solamente vida. Cuando lo llegamos a conocer, podemos entender que nos da vida abundante, o sea, generoso. No es con cualquiera, es con aquellos que tienen una relación con Él, con aquellos que han aprendido los principios que Él mismo maneja, pues, y que Él mismo nos muestra, ¿no? Entonces, Dios por amor a nosotros nos ha ofrecido todo con mucha abundancia, y Dios nunca ha escatimado en darnos lo mejor de Él. Lo mejor que Él ha hecho, lo mejor que Él ha creado, nos lo ha dado a nosotros, y esto incluye a su único Hijo para nuestra salvación. Imagínense. No sé qué tan dispuesto estaría usted. A lo mejor tiene un hijo que ya lo enfadó, ya lo hartó, y diga, ¿sabes qué? Yo ahí te lo entrego, ¿no? Ahí te dejo esa cosa, a ver qué haces. Pero no, Jesucristo era perfecto. El Hijo de Dios era perfecto y Dios nos lo dio. Digo, ese nivel de generosidad no se conoce entre los seres humanos. Por eso es que Dios nos modela, pues, este estilo de vida de la generosidad, y nunca ha escatimado, pues, en darnos lo mejor que Él tiene. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué ha dado a su Hijo? Yo no sé, usted, yo sé que no lo daría nada más porque sí. Bueno, Dios lo dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto queda claro, pues, que la generosidad tiene su origen en Dios mismo. Dios es generoso, y de eso se trata, pues, ser transformados a su imagen y semejanza
implica que nosotros recibamos de Dios un corazón generoso también, porque esa es la naturaleza generosa de Dios que quiere integrar a nuestra vida. Es Dios el que está interesado en esto. Ahora, nada más así como cápsula cultural, cuando Jesús vino al mundo, cuando Dios dio al Padre para rescatar al mundo, aquí la palabra mundo que se usa es una palabra griega que es cosmos. Veíamos la semana pasada que mundo tiene varias palabras griegas. En español se dice mundo, pero en griego son 3 palabras diferentes. Aquí la palabra que usa es cosmos, y eso significa que su generosidad cubre de abundancia todo lo creado por Él. Todo el universo está impregnado de la generosidad de Dios. No solamente nosotros, no solamente los animales, las plantas, o sea, todo ha sido creado y se mantiene y se sustenta generosamente por Dios. Dios no ha provisto lo mejor para todas sus criaturas en todo el universo. Entonces, esto es algo que, y yo me siento privilegiado de ser humano porque lo puedo entender, ¿no? Pero esto no lo pudo entender el diablo, y mucha gente tampoco lo ha entendido, y muchos ángeles no lo entendieron, que Dios es generoso. Las virtudes, los dones, las capacidades que el diablo tenía eran excelentes. Era un querubín así, el más agraciado de los querubines. No sé si eran guapos o poderosos, fuertes. Bueno, este era el mejor de todos. La presencia misma estaba del Señor, y no supo apreciar la generosidad de Dios y quiso más que lo que Dios le había asignado. Se metió en problemas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero mucha gente tampoco ha querido entender esto de la generosidad de Dios, y hay muchas historias bíblicas muy ilustrativas de parte de Dios y de parte de gente de carne y hueso que nos puede ilustrar acerca de este principio, ¿no? Que nos pueden enseñar mucho acerca de la generosidad. Pero no quisiera hacer muy largo tampoco este tiempo de plática. Vamos a tomar solo un ejemplo que ya conocemos, inclusive lo mencioné la semana pasada, acerca de la reina de Sabá. Nos vamos a enfocar en esta sola historia y en algunos detalles, ¿no? Más específicamente, ¿no? Es un personaje que tiene pocas referencias bíblicas. No hay muchas referencias bíblicas. De hecho, hoy vamos a leer todas las referencias bíblicas que hay de ella, de la reina de Sabá. Y en esta historia está en 13 versículos del primer libro de los Reyes, y otra referencia es la que Jesús hizo de ella en solamente un versículo en cada uno de los 2 evangelios. O sea, es la misma historia, pero una la contó Mateo y la otra la contó Lucas. Entonces vamos a leer todo lo que la Biblia dice de ella. Primero vamos a leer la referencia que hizo Jesús a ella, a la reina de Sabá. No lo dice así, él le llamó la reina del sur. Y este pasaje está en Mateo 12, versículos 38 al 42. Aquí Jesús, en este pasaje, algunos escribas y fariseos querían discutir con Jesús, querían pelear con Jesús. Es más, querían avergonzarlo. Quisieron tomarlo como si fuera un payaso de circo. A ver, Jesús, ya que estás aquí, aviéntate un milagro, ¿no? Y eso es lo que la Biblia nos dice. Aquí está en Mateo 12, versículos 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Como diciendo, haz milagros, pues a ver, aviéntate uno, ¿no? Versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era esta reina del sur que visitó a Salomón? La Biblia registra que solamente una reina visitó a Salomón.
Salomón se casó con muchas princesas, pero reinas, solamente una reina lo visitó, y esto lo registra la Biblia. Esta fue la reina de Sabá, y ahora sí vamos a leer toda la historia completa. Está larga relativamente para lo que leemos aquí. Regularmente leemos en casa, pero quiero que lean conmigo primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. ¿Está bien? Usted sígalo ahí en la pantalla, o si trae su Biblia de papel o en el teléfono, léala ahí. Dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la causa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro. ¿Cuánto creen que equivale 120 talentos de oro? Para que se den una idea de lo que le llevó la reina a Salomón. ¿Cuántos kilos? Nadie. Más o menos 3,600 kilos de oro. Esto es una locura, ¿eh? Un kilo anda arriba de los $500,000 por ahí. Dese una idea, ¿no? Un kilo. Aquí estamos hablando de 3,600 kilos. Ok. Dice, entonces llevó 120 talentos de oro y mucha especería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Esto es de esas historias así como de fantasía, ¿no? De película, pero es un hecho real. Es un hecho real. Y esta historia nos cuenta que la reina fue a visitar a Salomón. Escuchó de que se hablaba de las cosas que se hablaban de Salomón, y fue nada más para comprobar qué tan cierto era lo que se decía acerca de él. Yo me imagino que pues tenía muchas expectativas por lo que había escuchado, y pues llevaba no solamente la intención de verse con él, sino que llevaba también dos cosas muy importantes: una caravana inmensa de regalos muy costosos, entre otras madera de sándalo, que es esa madera muy olorosa, muy bonita, que huele muy bien, y con esa madera por ahí la ocuparon para hacer instrumentos musicales para el templo, en fin, le dieron buen uso. Pero hizo también algunas columnas para la casa del rey, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero llevaba una caravana de regalos y llevaba preguntas muy difíciles. Dice, aquí yo voy a aprovechar, o sea, no le voy a llevar todo nada más porque sí, quiero sacarle provecho a esta visita. Y el plan era probarle, y lo que vio y lo que escuchó
la dejó impactada. Dice, a mí me habían contado, pero lo que me contaron, la verdad, no es ni la mitad de lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez alguien los sorprenda con algo superior a lo que ustedes esperaban. O sea, que lleva uno muchas expectativas de ver algo grande y de repente lo ven y todavía es mayor el asombro que uno pensaba que iba a tener. A mí me ha pasado en cosas, ¿no? No personas tal vez, pero sí en cosas. A mí y a mi esposa nos gusta viajar y me ha tocado ser sorprendido, así me he quedado con la boca abierta, igual que esta mujer. La sabiduría y la riqueza de Salomón la dejó así boquiabierta, no sé cómo, ojicuadrada, babacaída, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero la sacó pues de lo rutinario. Y dijo, la verdad, no es todo lo que me habían platicado, me platicaron la mitad. Y la Biblia dice que Salomón era uno de esos reyes fuera de serie, ¿no? En su tiempo llegó a ser el más rico de todos los reyes y el más sabio. Lo dice la Biblia también, segundo libro de Crónicas 9:22. Dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. O sea, era un rey de esos así, digno pues de un siervo de Dios, de un hijo de David, de un hombre que pidió a Dios sabiduría para servir a su pueblo. Y Dios fue generoso con él, muy generoso con él. Pero bueno, la historia sigue aquí. Salomón trataba muy bien a sus oficiales y a sus sirvientes, y esto lo vio la reina cuando llegó. Dice, quedó asombrada de cómo vestían los oficiales, los sirvientes que atendían allá a Salomón. Vio los holocaustos que ofrecía a Dios diariamente. Había una conexión de la casa de Salomón, del palacio de Salomón, al templo. Y allí ofrecía a Salomón diario holocaustos, dice, no uno, o sea, muchos. Dirán ustedes, ¿y qué hacía con tanto? Bueno, lo que pasa es que tenía una familia muy grande, Salomón. Si ustedes recuerdan, tenía muchas esposas que mantener, a todas en la misma casa. Más aparte las concubinas. No sé si a la suegra se las llevó, pero yo creo que era muy sabio Salomón y las dejó en otra parte, ¿verdad? No, es que hubiera sido un enredo muy, muy horrible. Pero tenía multitudes que mantener. Bueno, toda la carne que salía de los sacrificios era repartida entre toda la gente que él tenía que sostener ahí. Pero los regalos que le dio a la reina también dejaron bien claro que Salomón era un hombre generoso, muy generoso. Y esa era una de las razones por las cuales también él tenía mucha abundancia. Y llegó a haber tanta abundancia en Israel en su tiempo que la plata era como las piedras, tirada en el piso, en la tierra. Yo he visto gente que no se agacha por un penny, ¿no? Pero pues un penny es una monedita así zarra, ¿no? De cobre, estaño, no sé de qué sea, ¿no? Pero ya que la plata la deje uno tirada, pues no, ¿verdad? Regularmente nadie tira la plata. A mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Yo antes reciclaba plata, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace muchos años yo era radiólogo, de ahí sacaba la plata y en mi casa había mucha plata. Mi esposa tiene kilos de joyería que yo le he hecho de plata, yo se la he fabricado. Pero accidentalmente se me llegaron a caer bastante platas. A veces ponía a los niños a juntar las bolitas que sobraban ahí y las vendía y les daba el dinero. Y hasta una vez hasta me tiraron casi 1 kilo de plata y antes de limpiarla llegó mi suegra, vio un balde con la plata no limpiada todavía y dijo, mira la Patricia, qué cochina con esta tierra en el balde, y me la tiró. ¡No! Dije, 1 kilo de plata, pero no lo tiré por gusto, pues, o sea, puede haber plata tirada, pero en el tiempo de Salomón por gusto, la gente decía, y déjalo, hombre. Así era la riqueza en el tiempo de Salomón. Y pues Salomón tenía, porque era sabio, porque David hizo provisión también para él,
pero él aprendió que teniendo recursos, lo mejor es repartirlo entre sus siervos, entre el pueblo y entre toda la gente que estaba cerca de él. Y entonces aquí Jesús, regresando al tema de Jesús, Jesús le dijo a los religiosos, señalándose a sí mismo: he aquí más que Salomón. Como diciendo, si ustedes saben de Salomón, porque sabían de Salomón, los escribas y los fariseos sabían de Salomón, sabían que había sido este personaje del que les platicaba ahorita. Y entonces Jesús les dice: bueno, señores, yo no sé por qué me quieren matar, por qué me quieren hacer daño, qué les duele, qué les estorba, si a Salomón lo admiran y le aplauden, y aquí está alguien mayor que Salomón. Entonces, como sabemos, aquí Salomón fue hijo de David y de Betsabé. ¿Quién fue Betsabé, la mamá de Salomón? Bueno, Betsabé fue la que antes había sido vecina del rey David. Hay aquí pues una serie de cosas que no la equiparan en ninguna manera con la Virgen María, pues. Era una mujer X, le vamos a poner. Buena mujer, por supuesto. Pero ser hijo del rey David era así, nacer con todo el peso de la realeza bajo el brazo. No era la torta bajo el brazo. Él venía con la realeza a todo lo que daba Salomón, ¿no? Pero Jesús es algo superior en todos los sentidos y en todos los aspectos, porque Jesús era hijo de una mujer pura, 100%, virgen, hasta aún en la concepción, y virgen hasta que vino el tiempo del parto, y ahí se acabó la virginidad de María. Pero es una mujer que nunca antes había tenido relaciones íntimas con un hombre. Y ¿qué les digo de la realeza del que engendró a Jesús en María? Y más bien, no realeza, divinidad, ¿no? Porque estamos hablando del Espíritu Santo, pues. Entonces, en ese sentido, Jesús era superior, muy superior a Salomón. Pero Jesús es algo mucho más arriba, pues, que Salomón. Y eso tiene que ver con lo que Jesús les decía a aquellos escribas y a aquellos fariseos: aquí está alguien mayor que Salomón. Y si en esto Jesús era superior a Salomón, pues indudablemente también lo era en todo lo demás, o lo es en todo lo demás, incluyendo su sabiduría y su riqueza. Y sí, dije bien, su riqueza. Jesús era rico, muy rico, inmensamente más rico que Salomón. Y se lo voy a leer por aquí más adelantito, ¿no? El hecho de que Jesús en un momento de la eternidad haya transferido su riqueza a nosotros no quiere decir que no era rico. Era muy rico. Y por un momento, así le digo, en la eternidad se despojó de su riqueza, hizo una transferencia de toda su riqueza material y espiritual a la humanidad. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces yo quiero que noten aquí que no dice que Jesús se quedó pobre para siempre. Una vez que resucitó, fue llevado otra vez a su gloria inicial y no se fue pobre. O bueno, a lo mejor se fue pobre, pero la riqueza que antes tenía la volvió a recibir. No me pregunten cómo, porque de alguna manera Dios le volvió a rodear de toda la riqueza. Si usted me pregunta qué está haciendo Jesús en este tiempo, yo le voy a decir: Jesús está preparando un lugar para usted y para mí, una morada. ¿Cómo cree que son esas moradas? Es una ciudad más o menos de 2,000 kilómetros cúbicos, la Nueva Jerusalén, de puro oro. ¿Tendrá riqueza Jesús? ¿Cómo le hizo? Dios no necesita recoger otra vez la riqueza que nos dio para ser rico. Dios la puede crear. Así como creó el universo con la palabra, Él puede crear la riqueza.
y es parte de las características de Dios. Eso tiene que ver con el tema de su creatividad, que también lo vamos a ver aquí, porque Dios quiere compartir también de su creatividad en nosotros para que produzcamos riqueza, para que produzcamos lo que queramos producir y que lo produzcamos en abundancia y que lo repartamos también generosamente. Pero eso, le digo, es otro tema, ¿no? Yo solamente quiero invitarlos a tomar esta historia real, porque es una historia real, y la vamos a tomar como una analogía de nuestro tiempo. Vamos a cambiar aquí a Salomón por Jesús y a la reina de Sabá por la iglesia cristiana no judía. No es lo mismo, pero tienen muchas similitudes, o tenemos muchas similitudes en esto, porque la iglesia representa al pueblo no judío, ese pueblo que ama a Jesús y que desea conocerlo. Nosotros somos ese pueblo no judío, pues. No nacimos allá, no crecimos allá, no tenemos ningún contacto con Israel tal vez, pero amamos a Jesús, queremos estar allá, queremos conocerlo, y la verdad es que lo hemos conocido, de alguna manera lo hemos conocido, y lo vamos a conocer más. Pero estamos en ese proceso, pues. Pero en cuanto a la sabiduría de Jesús, nosotros hemos venido a Jesús porque tiene respuestas para nosotros. O sea, no alguien nos dijo que tenía respuestas para nosotros, nosotros vinimos buscando respuestas, las encontramos. Dios nos ha respondido toda duda que teníamos acerca de Él. Y la verdad es que lo que hemos conocido del Jesús de la Biblia, a mí en lo personal me pasó lo mismo que esta doñita, ¿no? O sea, lo que me habían dicho es poco comparado con lo que yo he vivido en mi relación con Jesús. Muy poco es lo que me habían contado. Entonces he aprendido mucho más y he conocido mucho más a Jesús por la experiencia de la salvación, pues, y por la lectura de la palabra. Entonces hemos disfrutado su presencia por esa experiencia y hemos conocido personalmente a Jesús a través de la Biblia. Hemos platicado con Él a través de la oración, como lo hizo la reina de Sabá con Salomón. Entonces nuestros ojos han visto a Jesús y hemos visto también antes y durante el proceso que Jesús bendice a sus siervos como bendecía a Salomón a los suyos. Yo siempre estuve cerca de personas religiosas, de personas que vivían una relación de alguna manera con Dios. No les tenía envidia, no, porque no vivían muy holgadamente, pero sí veía ciertos privilegios en esta gente que Dios les daba. El honor que Dios le da a un siervo de Dios, la verdad es algo no envidiable, pero sí admirable. Y yo lo veía eso desde niño. Yo nací en la casa pastoral de una iglesia. Atendió mi mamá, una partera, costé 80 pesos en aquel tiempo. Y crecí ahí. Y veía los privilegios que tenía los siervos de Dios ahí. Y el caso es que ver estas cosas es lo mismo que pasó con la reina de Sabá. Entró al palacio, vio cómo vestían los siervos de ahí, porque mire, aunque pobres algunos siervos de Dios en aquel tiempo, cuando yo veía a los siervos de Dios desde lejos o de cerca, vestían bien. O sea, ahí en la iglesia donde iba mi mamá, el pastor siempre subía de traje a predicar. Un calorón, pero él con saco, ¿no? Y corbata. Cuando ya se le acababa el traje, ya se le desgastaba o lo que sea, me acuerdo que mi mamá hacía de un pantalón, hacía un trajecito para mi hermano, y de la otra manga, de una manga para mí y de la otra manga para mi hermano, ¿no? Y nos traía mi mamá también bien línea ahí, ¿no? Bien bonitos, bien guapos, de trajecito y toda la cosa. O sea, había dignidad, pues, había algo especial ahí, ¿no? Y la reina de Sabá ve y ve cómo atiende
cómo la gente que atiende a Salomón andaba muy bien vestida, andaba bien de gala y todo eso, ¿no? Entonces, muchos no solamente lo hemos visto, sino que nos hemos integrado a esto y hemos recibido beneficios por esa misma razón. Entonces, nosotros como iglesia no judía somos ese pueblo lejano que también ha quedado impactado por la gran sabiduría y la gran riqueza espiritual de Jesús. No hay nadie más especial que Él. Yo creo que los paisanos religiosos de Jesús no pudieron apreciar lo que nosotros hemos recibido como una revelación de Dios. Así como el pueblo no se percataba que estaban viviendo en la abundancia, pateando piedritas de plata, llega la otra mujer de fuera y dice: no, pues yo traigo mucha riqueza para repartirle, o bueno, para entregarle al rey, pero la verdad es que, o sea, ya me dan ganas de regresarme con esto, porque es muy poquito comparado con lo que este hombre tiene. Y se quedó asombrada, pues. Pero nosotros pues somos de esa manera hemos vivido nosotros la vida cristiana. Los religiosos no la conocen tal vez a Jesús, y me refiero a los religiosos de Israel en aquel tiempo, no lo pudieron reconocer a Jesús como ese hombre de gran sabiduría y de gran riqueza espiritual que venía de parte de Dios. Entonces, al contrario, lo menospreciaron y planearon su muerte. Lo fueron llevando en un proceso de injurias, de culpas que le echaban a él, mentiras que se decían de él, hasta que finalmente lo crucificaron, ¿no? Por eso aquella generación fue condenada de la manera que ya sabemos. O sea, fueron malos con Jesús. En cambio, nosotros, como la reina de Sabá, pues bendecimos al Dios Padre de Jesucristo por la gran sabiduría y la gran riqueza que nos ha venido a traer y que nos ha dejado, ¿no? O no sé ustedes, pero yo sí, ¿no? Hemos bendecido a Dios por la sabiduría de Jesús. Dice el primer libro de los Reyes lo que dijo la reina de Sabá acerca de Salomón. Dice: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Entonces los religiosos, en alianza con el sacerdocio y con el gobierno, porque también el gobierno se metió en esta bronca, pues se encargaron de ofrecer a Jesús en sacrificio perfecto a Dios. Esto era lo que tenían que hacer, era su función, ofrecer un sacrificio perfecto por nosotros. Pero nunca pidieron perdón a Dios por hacerlo sufrir siendo inocente, pues. Ese es el único error que ellos cometieron. Pero esto lo comento porque si usted en algún momento no le ha pedido perdón a Dios por haberlo hecho sufrir por sus pecados, creo que es importante que lo haga en algún momento. Este es otro nivel de entender el asunto de la salvación. Pues a veces la gente en la iglesia dice: mira, vas a recibir a Cristo en tu corazón. A ver, repite: acepto a Cristo en mi corazón, acepto a Cristo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados, te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Salvador, amén, amén. Y ya la gente se va salva por haber confesado con su boca. Pero cuando nos cae el 20, cuando entendemos el sacrificio de Jesús, que murió torturado, azotado, masacrado, con las manos clavadas, los pies clavados, cargando una cruz como de 60 kilos en la espalda, azotado en el camino. O sea, dice uno: ¿cómo es posible pues que por mi culpa, o sea, esos latigazos, esos golpes, esos azotes eran para mí, como castigo por mi pecado, pero Él lo sufrió por mí? Y es entonces cuando uno le cae el 20 y dice uno: Señor, realmente perdóname por haberte hecho sufrir. Y es esto lo que pasa, ¿no? Estos nunca se arrepintieron de haberlo hecho sufrir de la manera que lo hicieron, ¿no? Y pues dice aquí la historia de la reina de Sabá, que llevó muchos regalos a Salomón, y Salomón se los recibió.
No sé cómo lo pueda interpretar usted esto, pero imagínese que usted tiene mucho dinero y de repente llega alguien y le da un peso. O sea, uno lo ve a veces hasta con menosprecio. Yo lo he hecho. Perdón si alguien se ha ofendido por esto, pero se siente uno mal que alguien teniendo, como Salomón, pues teniendo tanta riqueza, que alguien llega, te traigo 3,600 kilos de oro y madera y esas cosas. No te preocupes, yo ahí tengo más toneladas. Me las dejó mi papá. Con ese vamos a construir un templo de puro oro forrado y vamos a hacer... Pero no, Salomón dijo, viene, me los traes, los acepto, ¿no? Y Jesús, igual que Salomón, no desprecia cualquier regalo que nosotros le queramos dar. Yo no sé si usted puede entender que Jesús es mucho más rico que Salomón, pero cualquier cosa que usted le da, la recibe con tanto agrado y nos acepta toda clase de bien material o regalo que nosotros le queremos hacer a Jesús. Aunque como iglesia no seamos iglesia judía, pues. O sea, no estamos pagándole impuestos, no se trata de eso. Dios nos permite practicar con libertad la generosidad hacia Él, porque lo que quiere es que recibamos sus beneficios, los beneficios de la generosidad. Dice, ¿quieres sembrar? Siembra y vas a sembrar en buena tierra. Por eso es que Él lo recibe, pues no importa la cantidad que usted le lleve, Él la va a recibir. O lo que usted le ofrezca a Dios, Dios lo va a recibir y lo va a recibir bien. Y aquí es donde algunos a lo mejor ya empezaron a pensar, ahora va a pedir dinero para arreglar los baños. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que uno tiene que hablar de estas cosas para pedir dinero. No, mucho menos, no hay un versículo que diga que hay que dar ofrenda para arreglar los baños. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice muy claramente, Jesús lo dijo, cómo podemos nosotros ser generosos con Jesús, cómo podemos darle a Jesús y cómo podemos manifestar nuestra generosidad para Él. Ahí le va, apúntelo, porque de esto se tratan las ofrendas. Mateo 25, del 35 al 40. Lea todo el pasaje en su casa para que lo entienda un poco mejor. Jesucristo dijo aquí, versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis y me llevaste para las medicinas, en la cárcel y vinisteis a mí. Me brinco hasta el versículo final de este pasaje. De cierto os digo, dice, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta es la manera en que uno puede dar con generosidad, donde uno realmente aplica el principio de la generosidad para Dios, donde uno puede con toda libertad decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo ya suplida mi comida, la de mis hijos, la de mi familia, mi renta, mi gasolina, todo, pero me sobró, pero puedo bendecir a alguien. Y vas y bendices a alguien, y esa es la manera como nosotros le damos a Dios. Y los diezmos de las ofrendas, eso es asunto aparte. Eso es asunto aparte. Estoy hablando de la generosidad. Para el pueblo de Israel, los diezmos no eran dar, era un impuesto que se tenía que pagar. Y el que no lo pagaba en Israel, el que no pagaba ese impuesto, tenía su propia bronca. Dios dice ahí en Malaquías 3:10, no lo voy a poner el versículo, léalo en su casa, hasta una maldición para aquellos que le roban a Dios, porque eso era en el tiempo de Israel. Jesús hizo a un lado muchas cosas y dijo, bueno, el diezmo hay que darlo, pero no se trata de eso. La generosidad es punto y aparte, es lo que uno da, es la oportunidad que uno tiene de parte de Dios
para bendecir a Dios, a los hijos de Dios, a lo que Dios ama. Y en general, riqueza para que sea administrada para el reino de Dios. Al punto que quiero llegar ahora es resaltar la idea de la recompensa que Dios da a las personas que son generosas. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Si entiende este concepto, también no es lo mismo prestar que dar. Si nosotros damos al pobre, no se trata de que le preste al pobre y después le diga, págame y págamelo con todos los intereses. No, se trata de dar. A Jehová presta el que da al pobre. Si usted le da al pobre, haga de cuenta que le presta al Señor y el Señor le paga lo que dio y todavía le da los intereses. Eso es el préstamo, lo otro es el dar. Y el bien que ha hecho, dice, se lo volverá a pagar. Esto es Dios hacia las personas generosas. Pero si nosotros no somos generosos, obviamente nos vamos a perder esta bendición. Aquí el único detalle es que la generosidad solamente puede salir de un corazón que ha recibido una naturaleza generosa. Si nosotros no tenemos una naturaleza generosa, nos va a costar mucho trabajo, como dicen aquí en México, aflojar el codo. Es codo duro, me acuerdo que decían esa palabra. Es codo duro. Los chamacos que no querían disparar ni un taco, ni un pedacito, un chicle, Yucatán, ¿se acuerdan de esos chiclitos así? Sí, había unos que eran muy codo duros, pues. Pero la generosidad es muy recompensada por Dios. Para ser generosos tenemos que tener esa naturaleza generosa. Como Dios, que Dios no batalla para dar en abundancia. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, Dios nos impulsa a que seamos generosos y que esa generosidad tenga su propia recompensa. Ahora, esta historia nos enseña que si nosotros practicamos la generosidad con lo que tenemos, Él se va a encargar de que recibamos mucho más que eso. ¿Por qué nos enseña esta historia? Porque la reina de Sabá regresó a su tierra, pero con una cantidad superior de los regalos que traía. O sea, Salomón le dio regalos y le dio más regalos todavía que los que él recibió. Y no solamente le dio más regalos que los que Salomón recibió de ella, sino que todavía dice que le dio todo lo que ella pidió. O sea, se fue la doña súper bendecida, ¿no? Cuenta por ahí una historia, no está en la Biblia, lo digo con toda honestidad, no está en la Biblia. Hay una historia, una leyenda entre la gente del territorio de los sabeos, que es de donde venía la reina de Sabá. Ella era una morena, pues era una negrita, según la historia que se cuenta. Y cuentan que en esa visita de la reina de Sabá se embarazó de Salomón y que se regresó, aparte de un montón de riqueza, todavía con un chamaco de él, ¿no? Es lo que se cuenta, no dice la Biblia, pero se fue bendecida la señora, pues, muy bendecida. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, pues mucho más que lo que ella llevó a Salomón, ella recibió de Salomón. Y nosotros es igual, mucho más de lo que nosotros le damos a Jesús es lo que recibimos de Él. Dirán ustedes, dice la Biblia, probadme ahora en esto, ¿no? O sea, no va a suceder nada hasta que nosotros no demos el primer paso de obediencia. No está aquí Manuel Valenzuela, pero Manuel Valenzuela les puede explicar que si quiere cosechar mucho trigo, antes tiene que sembrar. Así aplica la generosidad. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me va a dar más de lo que yo le dé? Pues dele primero y vea. Y si no le da, ahí en el sobre le pone la cantidad. Si no le da, usted me dice, no me dio y no es cierto. Ok, yo te lo regreso, no hay ningún problema, pues. No se trata de pedir dinero. La generosidad nace de un corazón generoso. Y Dios recompensa esa generosidad, pero es la manera que Dios trabaja.
Entonces, esta historia nos enseña eso. Si nosotros practicamos la generosidad con lo que tenemos, y quiero insistir en eso, con lo que tenemos, no pida prestado para dar, porque se va a meter en más problemas. Yo doy lo que tengo, no puedo dar lo que no tengo. Y me va a salir más caro si pido prestado para dar. Pero cuando yo doy de lo que yo tengo, yo recibo mucho más de lo que yo doy. La reina de Sabá, le digo, regresó a su tierra muchos regalos, mucho más de los que ella había llevado a rey Salomón. Y esta es la historia y esta enseñanza que nos deja la reina de Sabá acerca de la generosidad aplica tanto para la reina de Sabá como para Salomón, como para Dios. Dios es mucho más generoso y quiere integrar esa naturaleza en cada uno de nosotros, porque dice la Biblia que no debe de haber pobre entre nosotros. No sé si lo ha leído, no le voy a decir el versículo, pero lo dijo en Deuteronomio. No debe de haber pobre entre vosotros. Yo les voy a dar suficiente, les decía Dios, para que no pidan prestado. Les voy a dar suficiente para que presten y que no pidan prestado. En el Nuevo Testamento nos lo dice de otra manera, diferente, pero es la misma intención y el mismo propósito, ¿no? No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. No pidas prestado, no des lo que no tienes, no te metas en bronca. Solamente entendamos que la generosidad de Dios debe ser integrada en nuestras vidas para dar testimonio de que realmente tenemos su naturaleza. Póngase de pie, vamos a orar. Quiero terminar orando.